A mis 65 años, lo único que podía hacer era trabajar. Mi nuera me robaba todo el salario. Me obligaban a dormir en el Perrera durante todo el invierno. Desconfiado, mi jefe billonario me siguió. Cuando vio mi cama por la ventana, lloró e hizo algo que lo cambió todo. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Fabiola y tengo 65 años. Nunca pensé que a esta edad estaría cuidando a la hija de un desconocido para sobrevivir. Pero la vida tiene formas crueles de recordarte que nada es permanente, ni siquiera el amor de tu propia familia. Todo comenzó hace 8 meses cuando perdí mi casa. 40 años pagando esa hipoteca, 40 años creyendo que tendría un lugar donde envejecer con dignidad. Pero las deudas médicas de mi difunto esposo y mi ingenuidad me costaron todo. Alejandro, mi único hijo, me recibió en su casa con los brazos abiertos. O al menos eso pensé. La primera noche dormí en el sofá del living. «Es temporal, mamá», me dijo mientras Karime, mi nuera, me miraba como si fuera un mueble que no sabían dónde acomodar. Karime tiene 32 años, cabello negro siempre perfectamente arreglado y una sonrisa que nunca llega a sus ojos. Desde el primer día dejó claro que mi presencia era una molestia. «Fabiola necesita trabajar», le dijo a Alejandro esa misma semana. «No puede quedarse aquí sin contribuir». Alejandro asintió sin mirarme, como siempre hacía cuando ella hablaba. Mi hijo de 38 años se había convertido en un extraño, alguien que evitaba mi mirada y seguía órdenes sin cuestionar. Así fue como encontré el trabajo con el señor Guillermo Mendoza, un hombre de 45 años, exitoso empresario y padre soltero de Isabela, una niña de 6 años con los ojos más tristes que había visto jamás. La pequeña había perdido a su madre en un accidente automovilístico 2 años atrás, y Guillermo trabajaba tantas horas que apenas podía estar con ella. Desde el primer día, Isabela y yo conectamos. Ella necesitaba a alguien que la escuchara, que le leyera cuentos antes de dormir, que la consolara cuando tenía pesadillas sobre su mamá. Yo necesitaba sentirme útil, sentir que mi experiencia como madre servía para algo bueno. El trabajo pagaba $1,200 al mes, una cantidad que me hubiera permitido vivir modestamente pero con dignidad. El problema era que yo nunca veía ese dinero. Cada quincena, cuando Guillermo me entregaba mi cheque, tenía que llevárselo directamente a Karime. «Es para los gastos de la casa», me explicó la primera vez, tomando el sobre de mis manos como si le perteneciera. «Comida, luz, agua, todo eso cuesta dinero. Además, necesitas ahorrar para cuando te independices». Independizarme. Como si a los 65 años, sin casa y con un trabajo que apenas me alcanzaba para sobrevivir, tuviera muchas opciones. Pero no dije nada. Karime tenía esa forma de hablar que convertía sus órdenes en favores, sus humillaciones en consejos bien intencionados. «Te voy a dar $50 para gastos personales», agregó, guardando el cheque en su cartera. «Es más de lo que necesitas, considerando que aquí no pagas renta». $50 para transporte, medicinas, cualquier emergencia. $50 de los 1,200 que ganaba con tanto esfuerzo. Las primeras semanas dormí en el sofá del living. Era incómodo, pero al menos estaba caliente. Entonces llegó octubre y Karime anunció que necesitaban el espacio. «Mi hermana viene a visitarnos por un mes», explicó. «Vas a tener que dormir en otro lado». Ese otro lado resultó ser la casita del perro en el patio trasero. La primera noche que me acosté en esa estructura de madera de 2 metros por 1,5, con un colchón delgado que Karime había encontrado en el sótano, pensé que era temporal. 1 semana, máximo 2. Pero las semanas se convirtieron en meses, y cuando llegó diciembre con sus noches gélidas, yo seguía durmiendo allí. «Es más cómodo que el sofá», me consolé a mí misma mientras me acurrucaba bajo 3 mantas delgadas, escuchando el viento filtrarse por las rendijas de madera. «Al menos tengo privacidad». Pero las mentiras que nos contamos para sobrevivir solo funcionan por un tiempo. La verdad era que tenía frío, mucho frío. Mis huesos dolían por las mañanas, mis articulaciones se quejaban cada vez que intentaba moverme después de una noche en esa casita helada.
pero no me quejaba. No podía quejarme. Alejandro trabajaba como guardia de seguridad en un centro comercial. Ganaba lo suficiente para mantener la casa, pero no lo suficiente para los gustos de Karime. Ella no trabajaba, decía que estaba buscando la oportunidad perfecta, pero yo la veía pasar las tardes viendo televisión o navegando en su teléfono. Mi salario se había convertido en parte esencial de su presupuesto familiar. En el trabajo, trataba de mantener las apariencias. Isabela me preguntaba por qué a veces temblaba, por qué mis manos estaban siempre frías. «Es la edad, mi amor», le decía, frotando mis palmas para darles calor. «Las abuelitas siempre tenemos frío». Guillermo era gentil conmigo, respetuoso, pero manteníamos una relación estrictamente profesional. Llegaba temprano por las mañanas, cuando él se preparaba para ir a la oficina, y me quedaba hasta que regresaba por las noches. A veces llegaba tan tarde que Isabela ya estaba dormida. En esas ocasiones me veía cansado, culpable, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. «Gracias por todo lo que hace por Isabela», me decía, entregándome mi cheque. «No sé qué haríamos sin usted». Yo sonreía y asentía, guardando el sobre en mi bolso, sabiendo que en una hora estaría en las manos de Karime. Guillermo no sabía que su gratitud y generosidad se desvanecían en cuanto yo cruzaba la puerta de la casa de mi hijo. Una tarde de enero, Isabela encontró una foto mía en mi cartera mientras buscaba una banda elástica para su cabello. Era una foto vieja, de cuando tenía su edad, tomada en el patio de la casa donde crecí. En la imagen, yo sonreía abrazada a mi madre, ambas paradas frente a una casa pequeña pero acogedora, con un jardín lleno de flores. «¿Esta es tu casa, Fabi?», me preguntó, usando el apodo cariñoso que había inventado para mí. Sus ojitos brillaban con curiosidad mientras estudiaba la fotografía. Sentí un nudo en la garganta. «Era mi casa cuando era pequeña como tú», le expliqué, recuperando suavemente la foto. «Ahora vivo con mi hijo y su esposa». «¿Te gusta vivir ahí?», preguntó con esa honestidad brutal que tienen los niños. Me quedé callada por un momento, mirando su carita expectante. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que no tenía hogar? ¿Que la persona que debería amarme incondicionalmente me trataba como una carga? ¿Que dormía en una casita para perros mientras ellos disfrutaban de cuartos calientes y camas cómodas? A veces es difícil vivir en casa de otras personas, admití finalmente. Pero lo importante es que tenemos a quienes amamos cerca. Isabela asintió solemnemente, como si entendiera más de lo que debería a su edad. Luego me abrazó fuerte. Y por un momento sentí que tal vez todo este sufrimiento tenía algún propósito. Tal vez estaba ahí para darle a esta niña el amor que yo no estaba recibiendo en casa. Esa noche, mientras me acomodaba en la casita del perro con mis mantas cada vez más delgadas y mis huesos cada vez más doloridos, me pregunté cuánto tiempo más podría seguir así. El invierno parecía eterno, y yo me sentía como si estuviera desapareciendo poco a poco, convirtiéndome en una sombra de quien había sido. No sabía que alguien había comenzado a notar mi sufrimiento. Guillermo Mendoza no era un hombre que notara detalles sin importancia. En sus 45 años había aprendido a leer a las personas, a detectar las mentiras en las sonrisas forzadas y a reconocer cuando algo no estaba bien. Era una habilidad que había desarrollado en los negocios, pero que últimamente aplicaba más a su vida personal desde que Isabela había llegado a ella después de la tragedia. Había contratado a varias niñeras antes que Fabiola, mujeres jóvenes que veían el trabajo como temporal, que no conectaban realmente con Isabela, que parecían más interesadas en el salario que en el bienestar de su hija. Cuando Fabiola llegó 8 meses atrás, la diferencia fue inmediata. Isabela se iluminaba cuando la veía, corría a abrazarla, le contaba secretos que ni siquiera compartía con él. Pero durante las últimas semanas, Guillermo había comenzado a notar cosas extrañas. Pequeños detalles que no encajaban con la imagen de la mujer serena y cálida que cuidaba a su hija todos los días. La primera señal fue cuando Fabiola se desmayó. Había sido un martes por la mañana. Guillermo estaba en su estudio revisando unos contratos cuando escuchó a Isabela gritar. Corrió a la sala y encontró a Fabiola sentada en el piso,
pálida como el papel, mientras Isabela le traía un vaso de agua con sus pequeñas manos temblorosas. «¿Qué pasó?», preguntó Guillermo, arrodillándose junto a ella. «Nada grave», murmuró Fabiola, intentando ponerse de pie. «Solo un poco de mareo. No desayuné bien esta mañana». Guillermo la ayudó a sentarse en el sofá y se fijó en que sus manos temblaban. No era un temblor nervioso, era el temblor de alguien que tenía frío, mucho frío. Pero la calefacción estaba funcionando perfectamente. La casa estaba cálida. «¿Cuándo fue la última vez que comió?», le preguntó con suavidad. Fabiola evitó su mirada. «Anoche cené normalmente», pero había algo en su forma de responder, en cómo se tocaba inconscientemente el estómago, que le hizo dudar. Le preparó un desayuno abundante y se quedó hasta asegurarse de que se lo comiera todo. Durante el resto del día, la observó discretamente. Fabiola parecía exhausta, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. La segunda señal llegó una semana después. Guillermo había salido temprano de una reunión y llegó a casa antes de lo habitual. Encontró a Fabiola limpiando la sala con movimientos lentos, casi dolorosos. Su ropa, que siempre había sido modesta pero pulcra, estaba arrugada y parecía haber sido lavada tantas veces que había perdido su forma original. «Fabiola, ¿está bien?», preguntó, notando cómo evitaba doblarse completamente al recoger los juguetes de Isabela. «Perfectamente bien, señor Mendoza», respondió rápidamente, enderezándose con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Pero él había visto el gesto de dolor que trató de esconder. Había visto cómo se llevó discretamente la mano a la espalda baja, como hacía su propia madre cuando el artritis la molestaba en los días fríos. Esa noche, después de que Fabiola se fuera, Guillermo le preguntó a Isabela sobre su niñera. «¿Fabi está contenta aquí contigo?», le preguntó mientras la arropaba en su cama. Isabela frunció el ceño, pensativa. «A veces Fabi está triste», admitió. «Ayer me dijo que extrañaba tener un lugar propio donde poner sus cosas». «¿Te contó dónde vive?». «Con su hijo», respondió Isabela. «Pero dice que es difícil vivir en casa de otras personas. Y siempre tiene frío, papá. Siempre está frotándose las manos». Guillermo sintió una punzada de preocupación. Fabiola ganaba $1,200 al mes trabajando para él. Era un salario decente que debería permitirle vivir cómodamente, al menos cubrir sus necesidades básicas. ¿Por qué parecía estar pasando dificultades? La tercera señal fue la más alarmante. Un viernes por la tarde, Guillermo regresó de la oficina y encontró a Fabiola dormida en el sofá mientras Isabela jugaba silenciosamente con sus muñecas en el piso. Era inusual. Fabiola nunca se dormía durante el trabajo. Se acercó con cuidado y notó que tenía los labios ligeramente azules, como si hubiera estado expuesta al frío por mucho tiempo. La despertó suavemente tocando su hombro. Ella se sobresaltó y se disculpó profusamente, explicando que había tenido una noche difícil. Pero cuando se incorporó, Guillermo vio que había una marca extraña en su mejilla, como si hubiera estado presionada contra algo áspero durante horas. «Fabiola», dijo con voz firme pero gentil, «necesitamos hablar». Se sentó frente a ella, estudiando su rostro cansado. Había perdido peso en los últimos meses, sus pómulos se veían más prominentes y tenía ojeras que el maquillaje no lograba disimular completamente. «¿Está teniendo problemas en casa?», preguntó directamente. La pregunta la tomó por sorpresa. Sus ojos se llenaron de lágrimas que parpadeó rápidamente para contener. «No, señor Mendoza, todo está bien». «Fabiola, yo también fui hijo una vez», dijo con suavidad. «Sé cómo pueden ser las dinámicas familiares complicadas. Si necesita ayuda». «No necesito ayuda», lo interrumpió, pero su voz se quebró al decirlo. «Mi familia me cuida. Alejandro es un buen hijo». Guillermo no insistió, pero sus sospechas se intensificaron. Esa noche, después de que Fabiola se fuera, se quedó pensando en la conversación. Había algo desesperado en la forma en que defendía a su familia, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma tanto como a él. Durante los días siguientes, comenzó a prestar más atención a los pequeños detalles. Notó que Fabiola nunca aceptaba que la llevara a casa.
Siempre insistía en tomar el autobús, aunque él se lo ofreciera. Nunca hablaba de planes para el fin de semana o de cosas que disfrutara hacer en su tiempo libre. Y siempre tenía frío. Un martes por la noche, Guillermo tomó una decisión que cambiaría todo. Había trabajado hasta tarde en la oficina, pero algo lo inquietaba. Una sensación persistente de que estaba pasando por alto algo importante, algo que podría explicar todos esos detalles extraños sobre Fabiola. Se dirigió hacia su auto en el estacionamiento, pero en lugar de tomar la ruta habitual hacia su casa, decidió seguir la ruta que Fabiola tomaba cada día. Conocía aproximadamente la zona donde vivía porque había visto la dirección en su expediente de empleo. Un vecindario de clase trabajadora a unos 20 minutos en autobús desde su casa. Condujo lentamente, tratando de ubicar la calle que aparecía en los documentos. Cuando finalmente encontró la dirección, aparcó su auto a una distancia prudente y observó la casa. Era una construcción modesta de 2 pisos, con un pequeño jardín frontal y la pintura ligeramente desgastada. Parecía el tipo de hogar donde una familia trabajadora podría vivir cómodamente. Miró su reloj, las 9:45 de la noche. Fabiola debería haber llegado hace más de 1 hora. Todas las luces de la casa estaban encendidas. Podía ver movimiento a través de las ventanas del primer piso. Una pareja joven estaba viendo televisión en la sala, relajados y cómodos. Pero no vio señales de Fabiola en ninguna parte. Guillermo esperó durante 1 hora, observando discretamente la casa. Vio al hombre levantarse y dirigirse hacia la cocina. Vio a la mujer cambiar de canal, pero nunca vio a la persona que había estado buscando. Era como si Fabiola hubiera desaparecido después de subirse al autobús. Estaba a punto de irse cuando algo captó su atención. Una luz tenue se encendió en el patio trasero, apenas visible a través de una separación en la cerca. No era la luz de la casa principal, parecía venir de una estructura más pequeña. Guillermo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima nocturno. Apagó el motor de su auto y se bajó silenciosamente. Caminó por la acera hasta encontrar un ángulo desde donde pudiera ver mejor el patio trasero. Lo que vio lo dejó sin aliento. En una esquina del patio había una pequeña casita para perros, y a través de su única ventana pequeña podía ver el resplandor amarillento de una linterna. Una figura se movía dentro de ese espacio diminuto, una figura que reconoció inmediatamente a pesar de la distancia y la oscuridad. Fabiola estaba en esa casita, no visitándola, no limpiándola, viviendo en ella. Guillermo se aferró a la cerca con fuerza, sintiendo cómo la rabia y la incredulidad se mezclaban en su pecho. La mujer que cuidaba a su hija con tanto amor y dedicación, que se preocupaba por cada detalle del bienestar de Isabela, estaba durmiendo en una casita para perros como si fuera un animal abandonado. Todo encajó de repente. El frío constante, el cansancio, la ropa deteriorada, la pérdida de peso, las marcas en su cara de dormir en superficies duras. No eran señales de problemas familiares normales. Eran señales de abuso sistemático, de una crueldad que le costaba trabajo comprender. Se quedó allí parado durante varios minutos, viendo la luz moverse dentro de esa estructura miserable, sabiendo que la mujer que había llegado a respetar y apreciar estaba acurrucada en ese espacio frío, tratando de encontrar algún calor en medio de la humillación más absoluta. Cuando finalmente regresó a su auto, Guillermo tenía las manos temblorosas y una determinación férrea en el pecho. No sabía exactamente qué estaba pasando en esa casa, pero iba a averiguarlo, y cuando lo hiciera, iba a asegurarse de que Fabiola nunca más tuviera que dormir como un perro abandonado. No tenía idea de que lo que había visto era solo la superficie de una crueldad mucho más profunda. La mañana siguiente fue la más difícil de mi vida. No porque hubiera dormido peor de lo habitual en la casita del perro, sino porque cuando llegué al trabajo, algo había cambiado en la forma en que Guillermo me miraba. Había una intensidad en sus ojos, una preocupación que me hacía sentir expuesta, vulnerable. «Buenos días, Fabiola», me saludó como siempre, pero su voz tenía un matiz diferente, más suave, más cuidadoso. «Buenos días, señor Mendoza», respondí,
colgando mi abrigo en el perchero del vestíbulo. Las manos me temblaban ligeramente, no solo por el frío de la madrugada, sino por una sensación extraña de que algo estaba a punto de cambiar. Isabela corrió hacia mí como todas las mañanas, abrazándome con esa fuerza única que tienen los niños cuando realmente te aman. Fabi, papá dijo que hoy podemos hacer galletas si termino mi tarea de matemáticas. Sonreí, sintiendo cómo el calor de su abrazo contrastaba dolorosamente con el frío que llevaba en los huesos desde hace meses. Entonces será mejor que empecemos con esa tarea, ¿no te parece? Pero durante todo el día sentí la mirada de Guillermo sobre mí. Cuando pensaba que no me veía, lo encontraba observándome desde la puerta de su estudio. Cuando servía el almuerzo para Isabela, él aparecía en la cocina sin razón aparente. Era como si estuviera estudiándome, tratando de confirmar algo que ya sospechaba. Alrededor de las 3 de la tarde, mientras Isabela hacía la siesta, Guillermo se acercó a mí con 2 tazas de café. ¿Podemos hablar?, preguntó, ofreciéndome una de las tazas. Mi estómago se retorció. Las conversaciones serias nunca traían nada bueno, pero asentí y lo seguí hasta la sala, sentándome en el borde del sofá como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Guillermo se sentó frente a mí, sus ojos marrones fijos en mi rostro con una intensidad que me hizo querer esconderme. «Fabiola», comenzó con voz suave. Anoche conduje por su vecindario. Sentí como si el aire hubiera sido aspirado de mis pulmones. ¿Por qué haría eso, señor Mendoza? Porque estoy preocupado por usted, admitió, inclinándose hacia adelante. He notado muchas cosas que me inquietan: el frío constante, el cansancio, la pérdida de peso. Y anoche se detuvo, como si las palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. Yo ya sabía lo que venía. Anoche la vi durmiendo en una casita para perros. Las lágrimas que había estado conteniendo durante meses finalmente brotaron. No de alivio, sino de terror puro. Si Guillermo sabía dónde dormía, si él contaba algo, Karime haría mi vida aún más miserable. Y lo que era peor, podrían deshacerse de mí completamente. No es lo que parece, murmuré entre lágrimas, secándome los ojos con el dorso de la mano. Es temporal, hasta que encuentre algo mejor. Fabiola, dijo Guillermo con voz firme pero gentil, usted gana $1,200 al mes trabajando para mí. Ese dinero debería ser suficiente para alquilar un apartamento modesto. ¿Dónde está ese dinero? Me quedé callada, mirando mis manos arrugadas. ¿Cómo explicarle que mi propio hijo me trataba como un cajero automático? ¿Que la mujer que había entrado en su vida me había convertido en menos que nada? Su familia se queda con su salario, ¿verdad?, preguntó con una suavidad que me partió el corazón. Asentí muy despacio, sin poder levantar la vista. Dicen que es para contribuir con los gastos de la casa. Es justo, supongo. Ellos me dan techo. ¿Techo? La voz de Guillermo subió una octava. ¿Llama techo a una casita para perros? Fabiola, por favor, míreme. Levanté la vista y vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Indignación en mi nombre. Alguien estaba furioso por lo que me estaba pasando. Esto no es contribuir a los gastos de una casa, continuó. Esto es explotación, es abuso. Y no voy a permitir que continúe. Por favor, lo interrumpí, pánico en mi voz. No diga nada, no haga nada. Si Karime se entera de que usted sabe, podría echarme. Y entonces no tendría nada, ni siquiera la casita. Guillermo me miró fijamente durante un largo momento. ¿Cuánto tiempo lleva durmiendo ahí? Desde octubre, admití en un susurro. 3 meses. ¿Ha dormido en esa casita durante 3 meses de invierno? Su voz temblaba de rabia contenida. Asentí, sintiéndome más pequeña que nunca. Es mejor que estar en la calle. No, dijo rotundamente. No es mejor. Nada de esto está bien. Se levantó y caminó hacia la ventana, pasándose las manos por el cabello. Podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus puños se cerraban y abrían. «Hay algo más, ¿verdad?», preguntó sin voltearse hacia mí. «Algo que no me está contando». Mi respiración se aceleró.
¿Cómo podía saber? ¿Cómo podía intuir que había algo peor que dormir en el frío, algo más humillante que entregar todo mi salario? No sé de qué habla, mentí, pero mi voz me traicionó. Se volteó para mirarme y en ese momento supe que no le estaba creyendo. «Fabiola», dijo regresando a sentarse frente a mí. «Voy a preguntarle algo y necesito que me diga la verdad. ¿Está tomando sus medicamentos para la diabetes?» El mundo se detuvo. ¿Cómo sabía sobre mi diabetes? Yo nunca le había mencionado nada sobre mis problemas de salud. Siempre había sido muy cuidadosa de ocultarlo. ¿Cómo?, comencé a preguntar. «Esta mañana encontré envolturas de dulces en el bote de basura de la cocina», explicó. «Isabela me dijo que usted se ha estado comiendo todos sus dulces después del almuerzo. Una persona diabética que está tomando su medicación no haría eso. Es demasiado peligroso». Sentí como si me hubieran descubierto en el crimen más terrible. Las lágrimas comenzaron a caer más rápido mientras asentía muy lentamente. «¿Dónde están sus medicamentos, Fabiola?» «Karime los guarda», susurré. «Dice que es para asegurar que no tome demasiados por accidente. Me da una pastilla por las mañanas, antes de venir aquí». «¿Una pastilla? ¿Su tratamiento no requiere múltiples medicamentos al día?», asentí sintiéndome mareada. La verdad era que no había tomado mi medicación completa en 2 meses. Al principio pensé que Karime había cometido un error, pero cuando le pregunté, me explicó que había optimizado mi tratamiento para ahorrar dinero. «Los medicamentos son muy caros», me había dicho con esa sonrisa condescendiente que usaba cuando me explicaba las decisiones que tomaba sobre mi vida. «Una pastilla al día es suficiente. No necesitas todas esas píldoras que los doctores recetan solo para ganar dinero». Yo sabía que estaba mal. Podía sentirlo en mi cuerpo. El cansancio constante, la sed, la visión borrosa que aparecía por las tardes. Pero también sabía que cuestionar a Karime traería consecuencias peores. Así que había comenzado a comer dulces para mantener mis niveles de azúcar estables, robando caramelos de Isabela cuando pensaba que nadie me veía. «Dios mío», murmuró Guillermo, levantándose abruptamente. «No solo la están robando y humillando, la están matando lentamente». «No», protesté débilmente. «Karime no haría eso. Ella solo está tratando de ayudar con los gastos médicos. Los medicamentos cuestan más de $300 al mes». Guillermo se volteó hacia mí, y por primera vez desde que lo conocía, lo vi realmente enojado. «Fabiola, escúcheme bien. Su nuera no está ahorrando dinero en sus medicamentos. Si está comprando solo una fracción de lo que necesita, sigue gastando dinero en la farmacia. ¿Dónde cree que está yendo el resto de su medicación?». La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. No había pensado en eso. Si Karime estaba comprando mis medicamentos, pero solo me daba una pequeña fracción, ¿qué estaba haciendo con el resto? «No lo sé», admití, aunque una terrible sospecha comenzaba a formarse en mi mente. «Creo que su nuera está vendiendo sus medicamentos», dijo Guillermo con voz fría. «Compra las recetas con su dinero y luego vende la mayoría en el mercado negro. Es un negocio muy lucrativo, especialmente con medicamentos para diabetes». «Eso no puede ser cierto», murmuré, pero incluso mientras lo decía, recordé conversaciones que había escuchado a medias. Karime hablando por teléfono sobre entregas y clientes regulares. Alejandro preguntándole sobre dinero extra que había aparecido en la cuenta bancaria. «¿Ha visto alguna vez las cajas de sus medicamentos?», preguntó Guillermo. Negué con la cabeza. Karime siempre decía que había tirado las cajas para ahorrar espacio, que guardaba las pastillas en organizadores especiales. «Fabiola», dijo Guillermo, sentándose nuevamente y tomando mis manos entre las suyas. «Lo que le están haciendo no es solo cruel, es criminal. Y si no interviene pronto, su salud se va a deteriorar irreversiblemente». Miré nuestras manos unidas y sentí algo que no había experimentado en meses: esperanza. Pero inmediatamente la aplasté. La esperanza era peligrosa. La esperanza me haría vulnerable a una desilusión aún más grande. «No puedo hacer nada», le dije. «No tengo a dónde ir. No tengo dinero. Si me confronto con ellos, terminaré en la calle».
No, dijo firmemente. Eso no va a pasar. No voy a permitir que eso pase. En ese momento Isabela apareció en la puerta, frotándose los ojos después de su siesta. ¿Por qué Fabi está llorando?, preguntó con preocupación. Guillermo me soltó las manos y se dirigió hacia su hija. Fabi está un poco triste, princesa, pero papá va a ayudarla a sentirse mejor. Isabela se acercó a mí y me abrazó fuerte. Te quiero, Fabi, murmuró contra mi hombro. No quiero que estés triste. Mientras abrazaba a esta niña que me había dado más amor en 8 meses que mi propia familia en años, supe que Guillermo tenía razón. No podía seguir así. Pero tampoco sabía si tendría el valor para hacer lo que fuera necesario para cambiar mi situación. Lo que no sabía era que Guillermo ya había comenzado a planear algo que cambiaría todo para siempre. Guillermo Mendoza había tomado decisiones difíciles antes. Había dirigido una empresa desde los 25 años. Había navegado divorcios complicados. Había criado a Isabela después de perder a su esposa. Pero nunca había enfrentado una situación que lo llenara de tanta rabia impotente como la de Fabiola. Esa noche, después de que ella se fuera a su casita helada con esa resignación devastadora que lo partía el alma, Guillermo se quedó despierto hasta las 3 de la madrugada investigando en Internet. Leyes sobre abuso de personas mayores, derechos de inquilinos, mercado negro de medicamentos. Cada artículo que leía confirmaba sus peores temores. Lo que le estaban haciendo a Fabiola no solo era moralmente repugnante, era completamente ilegal. Al día siguiente, llegó al trabajo con un plan. Pero antes de implementarlo, necesitaba más información. Y para conseguirla, tendría que hacer algo que nunca pensó que haría: espiar. Fabiola, le dijo cuando ella llegó esa mañana, hoy voy a salir temprano de la oficina. Tengo algunas citas médicas que había estado posponiendo. Mentir no le resultaba natural, pero esta era una emergencia. Llegaré como a las 5. Ella asintió, como siempre, sin hacer preguntas. Pero Guillermo notó que parecía aún más cansada que el día anterior. Sus manos temblaban mientras le servía el desayuno a Isabela, y tuvo que sentarse 2 veces durante la mañana para descansar un momento. A las 2 de la tarde, Guillermo se estacionó discretamente en la calle de Fabiola. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero tenía la intuición de que durante las horas en que Fabiola no estaba ahí, ocurrían cosas que confirmarían sus sospechas más terribles. No tuvo que esperar mucho. A las 2:30, una mujer joven salió de la casa. Incluso desde la distancia, Guillermo pudo ver que se trataba de alguien elegante, con cabello perfectamente arreglado y ropa que sugería que tenía dinero para gastar. Definitivamente no era alguien que necesitara robar el salario de una mujer de 65 años para sobrevivir. La siguió discretamente cuando ella se dirigió caminando hacia el centro comercial más cercano. Allí, se encontró con un hombre mayor en el estacionamiento. Guillermo se acercó lo suficiente para escuchar parte de la conversación. ¿Trajiste la insulina?, preguntó el hombre. La mujer, que Guillermo asumió era Karime, asintió y le entregó una pequeña bolsa. 3 viales, como pediste, $200. ¿Están completos? La última vez uno ya había sido abierto. Están nuevos, le aseguró Karime. Mi suegra ni siquiera sabe que existen. Le doy las pastillas baratas de la farmacia genérica y se queda contenta. Guillermo sintió que la sangre se le helaba. No solo estaban vendiendo los medicamentos de Fabiola, la estaban engañando dándole sustitutos baratos que probablemente no tenían ni una fracción de la eficacia que necesitaba. Siguió observando mientras Karime recibía el dinero y regresaba caminando hacia la casa, pero en lugar de entrar directamente, se desvió hacia otra casa en la misma calle. Guillermo la siguió a distancia y la vio tocar la puerta. Otra mujer mayor la dejó entrar. Curioso y cada vez más alarmado, Guillermo esperó en su auto. 40 minutos después, Karime salió con otra pequeña bolsa y una sonrisa satisfecha. Había hecho otra entrega. Cuando regresó a casa a las 5 en punto como había prometido, Guillermo encontró a Fabiola preparando la cena para Isabela. Parecía agotada,
casi al punto del colapso, pero seguía trabajando con esa dedicación inquebrantable que la caracterizaba. «¿Cómo se siente hoy?», le preguntó, estudiando su rostro pálido. «Bien», mintió, pero tuvo que apoyarse en el mostrador de la cocina cuando pensó que él no estaba mirando. Esa noche, Guillermo tomó una decisión que sabía que podría traer consecuencias complicadas, pero que era absolutamente necesaria. Después de acostar a Isabela, hizo una llamada a su abogado personal. «Marcus», dijo cuando su amigo contestó el teléfono, «necesito que investigues algo urgente. Es sobre abuso de personas mayores y posible tráfico de medicamentos». La conversación duró 1 hora. Al final, Marcus le confirmó lo que ya sospechaba. Si podían probar que Karime estaba vendiendo los medicamentos de Fabiola, enfrentaría cargos federales. Y si podían demostrar que esto estaba afectando deliberadamente su salud, los cargos serían aún más graves. «Pero necesitamos evidencia sólida», le advirtió Marcus. «Testimonios, fotos, documentos, y la víctima tiene que estar dispuesta a testificar». Ahí estaba el problema. Fabiola estaba tan aterrorizada de perder lo poco que tenía que nunca accedería a denunciar a su propia familia. Guillermo necesitaba encontrar otra manera. Al día siguiente implementó la segunda fase de su plan. «Fabiola», le dijo durante el desayuno, «quiero que vea a mi médico personal, solo como precaución, para asegurarme de que está bien de salud». Ella se tensó inmediatamente. «No es necesario, señor Mendoza. Estoy bien». «Por favor», insistió, «es importante para mí. Como su empleador, necesito asegurarme de que está recibiendo la atención médica adecuada. El seguro de la empresa cubrirá todos los gastos». Tardó 30 minutos de persuasión gentil, pero finalmente aceptó. Guillermo programó la cita para ese mismo día. 3 horas después, estaba sentado en el consultorio del Dr. Harrison junto a Fabiola, escuchando un diagnóstico que lo llenó de una furia asesina. «Sus niveles de glucosa están peligrosamente altos», explicó el doctor, mirando los resultados de los análisis de sangre. «¿Cuánto tiempo lleva sin tomar su medicación completa?». Fabiola miró a Guillermo con pánico antes de murmurar: «He estado tomando mis pastillas todos los días». El doctor frunció el ceño. «¿Podría traer sus medicamentos la próxima vez? Me gustaría revisar exactamente qué está tomando, porque estos niveles sugieren que su tratamiento no está funcionando en absoluto». «Yo no tengo los medicamentos conmigo», admitió Fabiola. «Mi nuera los guarda». «¿Su nuera los guarda?», repitió el doctor, intercambiando una mirada significativa con Guillermo. «¿Por alguna razón particular?». «Dice que es más seguro así», murmuró Fabiola, claramente incómoda. El doctor Harrison había trabajado con Guillermo durante años y conocía su carácter. Cuando Guillermo le hizo una seña discreta, entendió que había algo más complejo ocurriendo. «Señora Fabiola», dijo el doctor con gentileza, «me gustaría hacerle algunas preguntas adicionales, si no le molesta. ¿Podría decirme exactamente qué medicamentos está tomando y con qué frecuencia?». Durante los siguientes 20 minutos, la verdad completa emergió. Fabiola admitió que solo estaba tomando una pastilla genérica por las mañanas, que no había visto un endocrinólogo en 6 meses, que se había estado sintiendo progresivamente peor, pero que Karime le aseguraba que era normal a su edad. «Señora», dijo el doctor finalmente, «con todo respeto, su nuera no está calificada para manejar su condición médica. Su diabetes está completamente descontrolada. Sin intervención inmediata, corre el riesgo de complicaciones serias, daño renal, problemas cardíacos, incluso coma diabético». Fabiola se puso pálida. «¿Tan grave es?». «Sí», confirmó el doctor. «Necesita comenzar un tratamiento adecuado inmediatamente y necesita que alguien más supervise su medicación». Cuando salieron del consultorio, Fabiola estaba callada, procesando lo que había escuchado. Guillermo la acompañó hasta su auto y se volteó hacia ella. «Fabiola, necesito decirle algo y espero que pueda confiar en mí». Ella lo miró con ojos cansados y asustados. «Ayer seguí a su nuera», admitió. «La vi vendiendo medicamentos en el estacionamiento del centro comercial. Los medicamentos que deberían ser suyos». La confesión la golpeó como un martillo.
Se cubrió la boca con ambas manos, lágrimas corriendo por sus mejillas. «No», murmuró. «No puede ser verdad. Sé que es difícil de creer», dijo Guillermo suavemente. «Pero tengo que preguntarle, ¿hay algún otro secreto que Karime le haya pedido que guarde? ¿Algo más que ella esté haciendo que usted sabe que está mal?» Fabiola se quedó callada durante un largo momento, luchando consigo misma. Finalmente, con voz quebrada, susurró algo que hizo que Guillermo sintiera que el mundo se tambaleaba. Ella me filma a veces, cuando estoy en la casita. Dice que es para mostrarle a Alejandro cómo me porto cuando él no está en casa. ¿La filma durmiendo en la casita del perro?, preguntó Guillermo, su voz llena de incredulidad. Fabiola asintió, avergonzada. Y a veces invita a sus amigas a verme, como si fuera entretenimiento. Guillermo cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de controlar la rabia que amenazaba con explotar. No era solo abuso, no era solo explotación financiera, era tortura psicológica sistemática, diseñada para quebrar completamente la dignidad de una mujer de 65 años. Fabiola, dijo, abriendo los ojos y mirándola directamente, «Esto va a terminar, ahora mismo, hoy». «No puedo», sollozó. «No tengo a dónde ir, no tengo dinero. Alejandro es lo único que me queda». «Alejandro no es su hijo», dijo Guillermo firmemente. «Un hijo no permite que esto le pase a su madre. Y usted no está sola, me tiene a mí». Esa noche, mientras Fabiola dormía en su casita helada sin saber que sería la última vez, Guillermo finalizó un plan que cambiaría todo para siempre. Lo que no sabía era que al día siguiente todo estallaría de una manera que nadie había anticipado. La mañana del viernes amaneció diferente. Yo podía sentirlo en el aire, en la forma en que Guillermo me miraba, en la determinación que había en su voz cuando me pidió que me sentara, porque tenía algo importante que decirme. «Fabiola», comenzó, con Isabela jugando tranquilamente en su cuarto. «Anoche hablé con mi abogado. Lo que le está pasando no solo está mal, es ilegal. Y hoy vamos a ponerle fin a esta situación». Sentí como si el suelo se moviera debajo de mis pies. «Por favor, señor Mendoza, no haga nada. Si Karime se entera». «Ya se enteró», me interrumpió suavemente. «Porque vamos a decírselo nosotros, juntos». Mi respiración se aceleró. No puedo enfrentarlos. Usted no entiende cómo es Karime cuando se enoja. Y Alejandro, él siempre la defiende. Guillermo se acercó y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. «Escúcheme bien. Usted no va a enfrentarlo sola. Yo estaré ahí. Mi abogado estará ahí. Y tengo una propuesta que va a cambiar todo». «¿Qué tipo de propuesta?» «Un trabajo nuevo, un lugar donde vivir, seguro médico completo y la posibilidad de recuperar todo el dinero que le han robado durante estos meses». Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. «¿Por qué haría eso por mí?» «Porque Isabela la ama», dijo simplemente. «Y porque es lo correcto. Pero principalmente porque he visto cómo cuida a mi hija y sé el tipo de persona que es usted. Merece ser tratada con dignidad». 2 horas después, estábamos parados frente a la puerta de la casa de Alejandro. Guillermo había insistido en que fuéramos durante el día, cuando tanto Alejandro como Karime estuvieran en casa. A su lado, un hombre elegante de unos 50 años se presentó como Marcus, su abogado. Cuando Karime abrió la puerta, su expresión de sorpresa rápidamente se transformó en algo más calculador. Sus ojos se movieron de mí a Guillermo y al abogado, procesando la situación con la velocidad de alguien acostumbrada a manipular circunstancias. «Fabiola», dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería aparentar preocupación. «¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar trabajando?» «Tenemos que hablar», dijo Guillermo antes de que yo pudiera responder. «Los 4, es sobre la situación de Fabiola». Karime frunció el ceño, pero nos hizo pasar. La sala se veía exactamente igual que siempre, cómoda, cálida, con todos los lujos que mi salario ayudaba a pagar.
El contraste con la casita helada donde yo dormía era tan marcado que me hizo sentir físicamente enferma. Alejandro apareció desde la cocina, claramente confundido por la presencia de extraños en su casa. «¿Qué está pasando aquí?», me preguntó, mirándome como si yo hubiera hecho algo malo. «Siéntense, por favor», dijo Marcus con la autoridad natural de alguien acostumbrado a conducir reuniones difíciles. «Tenemos varios asuntos muy serios que discutir». Karime y Alejandro intercambiaron miradas nerviosas, pero se sentaron en el sofá. Yo me quedé de pie junto a Guillermo, sintiéndome como si estuviera a punto de saltar desde un acantilado. «Primero», comenzó Marcus, abriendo su portafolio, «hablemos sobre el manejo de los ingresos de la señora Fabiola. Entendemos que ustedes han estado reteniendo la totalidad de su salario bajo el pretexto de gastos domésticos. ¿Es esto correcto?» «Mamá vive aquí gratis», dijo Karime inmediatamente, su voz defensiva. «Es justo que contribuya a los gastos». «Entiendo», asintió Marcus, tomando notas. «¿Y dónde exactamente duerme la señora Fabiola en esta casa?». Hubo un silencio incómodo. Alejandro miró a Karime, claramente esperando que ella respondiera. «Tiene su propio espacio», dijo Karime finalmente. «Es más privado así». «Su propio espacio», repitió Guillermo, su voz peligrosamente calma. «¿Se refiere a la casita para perros en el patio trasero?». El color se drenó del rostro de Karime. Alejandro se tensó visiblemente. «¿Qué?», murmuró Alejandro mirando a su esposa. «¿De qué están hablando?». «Alejandro», intervine con voz temblorosa, «¿tú no sabías dónde he estado durmiendo?». Mi hijo me miró con genuina confusión. «Pensé que dormías en el cuarto de huéspedes». «¿Qué cuarto de huéspedes?», preguntó Guillermo. «Esta casa tiene 2 habitaciones, la suya y la de ustedes». Karime se puso de pie bruscamente. «No van a venir aquí a acusarnos de nada. Fabiola está bien cuidada. Tiene comida, tiene techo». «¿Techo?». La voz de Alejandro subió una octava. «Karime, ¿dónde ha estado durmiendo mi madre?». «En la casita del patio», admitió Karime, pero rápidamente agregó. «Porque ella quiso, le gusta la privacidad, y además ronca muy fuerte». La mentira era tan descarada que incluso yo me sorprendí. Miré a mi hijo esperando, rogando que por una vez me defendiera. «Eso no puede ser verdad», dijo Alejandro lentamente. «Mamá, dime que eso no es verdad». «Es verdad», susurré, las palabras saliendo como cuchillos de mi garganta. «He estado durmiendo ahí desde octubre». Vi cómo el shock se apoderaba del rostro de mi hijo. Por primera vez en meses, realmente me estaba viendo. «¿3 meses?», murmuró. «¿Has estado durmiendo afuera durante 3 meses y yo no lo sabía?». «Porque trabajas turnos de noche», explicó Karime rápidamente. «Y ella siempre se levanta antes que tú. No quería molestarte con esto». «Molestarme», repitió Alejandro, su voz volviéndose más fuerte. «¿No querías molestarme con el hecho de que mi madre está durmiendo como un animal?». «No es así», protestó Karime. «Ella está bien. Está exagerando todo esto para causar drama». Marcus carraspeó. «Pasemos al segundo tema. Señora Karime, ¿usted maneja los medicamentos de la señora Fabiola?». Karime se tensó. «Los superviso, sí. Es diabética. Es fácil que se confunda con las dosis». «Entiendo», dijo Marcus, consultando sus notas. «¿Y dónde compra estos medicamentos?». «En la farmacia, obviamente». Karime parecía cada vez más nerviosa. «¿Qué farmacia específicamente?». «CVS, la de la calle principal». Marcus asintió. «Interesante, porque hoy por la mañana hablé con el farmacéutico de esa CVS. Me confirmó que la receta de la señora Fabiola requiere 3 medicamentos diferentes, tomados varias veces al día». «¿Está usted dándole los 3 medicamentos?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Karime miró a Alejandro, luego a mí, luego de vuelta a Marcus. «Le doy lo que necesita», dijo finalmente. «¿Qué significa eso exactamente?», presionó Marcus. «Le doy sus pastillas todos los días», explotó Karime. «Una por la mañana, como debe ser». «Una pastilla», repitió Guillermo. «Su tratamiento requiere 6 pastillas diferentes al día, más insulina. ¿Dónde están los otros medicamentos?».
Fue en ese momento que vi el pánico real en los ojos de Karime. Se dio cuenta de que había sido descubierta. «Esto es ridículo», dijo, intentando recuperar el control. «No van a venir aquí a cuestionar cómo cuido a mi suegra. Hemos hecho todo lo posible por ella». ¿Todo lo posible? La voz de Alejandro era apenas un susurro. «Karime, respóndeme honestamente. ¿Dónde están los medicamentos de mi madre?» Karime lo miró, y por primera vez no tuvo una respuesta rápida. Fue entonces cuando Marcus jugó su carta final. «Señora Karime, tengo aquí declaraciones juradas de 3 personas que la vieron vendiendo medicamentos para diabetes en el estacionamiento del centro comercial. También tengo evidencia fotográfica de estas transacciones». El mundo se detuvo. Alejandro se puso pálido como la pared. Karime abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Eso es mentira», balbuceó. «¿También es mentira que ha estado filmando a su suegra en la casita del perro y mostrando esos videos a sus amigas como entretenimiento?», preguntó Guillermo. Esta vez fue Alejandro quien explotó. Se puso de pie tan bruscamente que volcó la mesa de café. «¿Qué?», rugió, volteándose hacia Karime. «¿Has estado filmando a mi madre? ¿Has estado vendiendo sus medicamentos?». «Alejandro, déjame explicarte», comenzó Karime. «No», gritó mi hijo. «No hay explicación para esto. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi madre?». Por primera vez en años vi a mi hijo realmente defenderme. Era demasiado poco y demasiado tarde, pero era algo. Guillermo se acercó a mí. «Fabiola está lista para irse. Su nueva casa la está esperando». Miré a Alejandro, que tenía lágrimas en los ojos. Miré a Karime, que por primera vez parecía genuinamente asustada. Y por primera vez en 8 meses supe exactamente qué quería hacer. «Sí», dije con voz firme, «estoy lista». Mientras caminaba hacia la puerta, escuché a Alejandro gritándole a Karime, exigiendo respuestas, preguntando cómo había podido ser tan cruel. Pero ya no me importaba. Había encontrado mi valor y no iba a volver atrás. 6 meses después, me despierto cada mañana en una cama real, en un cuarto cálido, en una casa donde soy respetada y valorada. Es algo que todavía me cuesta creer, incluso después de tanto tiempo. La casa que Guillermo me ayudó a encontrar es pequeña pero perfecta. 2 habitaciones, una sala acogedora y una cocina donde puedo preparar mis propias comidas sin pedir permiso a nadie. Está a solo 10 minutos de su casa, lo suficientemente cerca para continuar cuidando a Isabela, pero lo suficientemente lejos para tener mi propia vida. Porque eso es lo que tengo ahora. Una vida. El cambio no fue fácil al principio. Después de meses de ser tratada como menos que humana, me tomó tiempo recordar lo que se sentía tener dignidad. Las primeras semanas me despertaba en pánico, pensando que todavía estaba en la casita del perro, que todo había sido un sueño cruel. Pero entonces veía las cortinas de mi ventana, sentía la calidez de la calefacción y recordaba, estaba libre. Guillermo cumplió cada una de sus promesas. Me ayudó a establecer mi propia cuenta bancaria, donde ahora se deposita mi salario completo cada quincena. Me ayudó a encontrar un médico excelente que me puso en un tratamiento adecuado para mi diabetes. En solo 3 meses, mis niveles de azúcar se estabilizaron completamente. Ya no me siento constantemente cansada. Ya no tengo que robar dulces para mantenerme funcionando. Pero lo más importante, me dio un propósito más grande. Fabiola, me había dicho un día, unas semanas después de mudarme, he estado pensando en expandir mi empresa. Quiero abrir una guardería corporativa para los empleados. ¿Estaría interesada en supervisarla? Al principio pensé que estaba bromeando. Yo, una mujer de 65 años que había estado durmiendo en una casita para perros, ¿supervisando una guardería? No tengo educación formal en cuidado infantil, le había dicho. Tiene algo mejor, respondió. Tiene amor genuino por los niños y décadas de experiencia criando una familia. Isabela se transformó completamente bajo su cuidado. Eso no se enseña en ninguna universidad. Ahora, 6 meses después, dirijo Pequeños Cuidadores, la guardería de la empresa de Guillermo.
Tenemos 12 niños bajo nuestro cuidado, desde bebés hasta niños de 5 años. Contraté a 3 asistentes jóvenes y entusiastas, pero yo soy la que toma las decisiones, la que establece las rutinas, la que abraza a los niños cuando lloran y celebra con ellos cuando logran algo nuevo. Cada día me levanto con un propósito claro: cuidar a estos pequeños, darles el amor y la atención que merecen, y asegurarme de que nunca se sientan invisibles o no valorados. Mi nueva posición viene con un salario de $2,000 al mes, casi el doble de lo que ganaba antes. Pero más importante que el dinero es la satisfacción de saber que estoy construyendo algo valioso, que estoy marcando una diferencia real en las vidas de estas familias. Isabela sigue siendo especial para mí. Ahora viene a la guardería después de la escuela y me ayuda con los niños más pequeños. Se ha convertido en una hermana mayor maravillosa, leyéndoles cuentos y ayudándolos con sus proyectos de arte. Ver cómo ha florecido me llena de orgullo y alegría. En cuanto a mi familia anterior, esa es una historia más complicada. Marcus, el abogado de Guillermo, siguió adelante con las acusaciones contra Karime. Las evidencias eran abrumadoras. Las fotos de las transacciones de medicamentos, los testimonios de las personas que habían comprado mi insulina, incluso videos que encontraron en su teléfono donde me filmaba en la casita como si fuera un zoológico humano. Karime fue arrestada y acusada de varios delitos: abuso de personas mayores, tráfico ilegal de medicamentos recetados y explotación financiera. El proceso legal duró 4 meses. Al final, fue sentenciada a 18 meses en prisión y 5 años de libertad condicional. También fue obligada a pagarme una compensación de $15,000 por los daños causados. Alejandro, mi pobre Alejandro. Cuando finalmente entendió la magnitud de lo que había permitido que pasara, se desmoronó completamente. Vino a buscarme un mes después de que me mudé, llorando y pidiendo perdón. Mamá, me había dicho, no sabía. Te juro que no sabía dónde estabas durmiendo. Yo trabajaba turnos de noche, llegaba cuando tú ya te habías ido, salía cuando tú aún no habías vuelto. Karime me decía que estabas bien, que habías elegido el cuarto pequeño porque querías privacidad. Lo escuché en silencio, viendo a mi hijo de 38 años llorar como un niño. Parte de mí quería consolarlo, como había hecho toda su vida. Pero otra parte, la parte que había aprendido a valorarse a sí misma, sabía que las lágrimas no borraban meses de negligencia. ¿En algún momento te preguntaste cómo estaba?, le pregunté suavemente. ¿En algún momento te preocupaste por verificar que estuviera realmente bien? El silencio que siguió fue mi respuesta. Te perdono, Alejandro, le dije finalmente. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa que las cosas puedan volver a ser como antes. Ahora nos vemos una vez al mes para almorzar. Es un comienzo pequeño, pero es progreso. Alejandro ha empezado terapia y está trabajando para entender cómo pudo permitir que su esposa abusara de su propia madre. Tal vez algún día podamos reconstruir una relación real. Tal vez no, pero ya no dependo de eso para mi felicidad. Esta mañana, mientras preparaba el desayuno en mi propia cocina, reflexionaba sobre todo lo que ha cambiado. Hace un año, me despertaba en una casita helada, sin dignidad, sin esperanza, contando los días hasta que mi cuerpo finalmente cediera bajo el peso de la humillación y la enfermedad. Hoy me desperté en una cama cómoda, en una casa cálida, sabiendo que 12 niños me esperan en la guardería, ansiosos por recibir mis abrazos y mi atención. Me desperté sabiendo que tengo un propósito, que soy valorada, que mi experiencia y mi amor son regalos preciosos que puedo compartir con el mundo. El timbre de mi puerta sonó mientras terminaba mi café. Era Isabela, como todas las mañanas antes de la escuela, viniendo a darme un abrazo y contarme sobre sus sueños de la noche anterior. «Fabi», gritó cuando abrí la puerta, saltando a mis brazos. «Soñé que tú y yo volábamos sobre la guardería cuidando a todos los niños desde el cielo». «¿Y cómo se sentía volar?», le pregunté, abrazándola fuerte. «Se sentía como libertad», respondió con esa sabiduría simple que tienen los niños.
Libertad. Sí, eso es exactamente lo que se siente. Mientras caminábamos juntas hacia su casa, donde Guillermo nos esperaba con el auto para llevarnos a nuestros respectivos destinos, pensé en todas las mujeres de mi edad que podrían estar pasando por situaciones similares a la que yo viví. Mujeres que han perdido su poder, su voz, su dignidad, a manos de familiares que deberían protegerlas. Quiero que sepan que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Nunca es demasiado tarde para encontrar tu valor. Y nunca estás tan sola como crees. A mis 65 años, descubrí que los finales pueden ser comienzos, que la familia real no siempre comparte tu sangre, sino que comparte tu respeto, y que la dignidad, una vez que la reclamas, nadie puede quitártela. Mi casita del perro se ha convertido en mi palacio. Mi sufrimiento se ha transformado en propósito, y mi final se ha revelado como el mejor comienzo de mi vida. Cada mañana, cuando abro las puertas de pequeños cuidadores y veo las caritas sonrientes de los niños que esperan mi abrazo, sé que estoy exactamente donde se supone que debo estar. No como la víctima que una vez fui, sino como la mujer fuerte que siempre tuve el potencial de ser. La vida, descubrí, realmente puede comenzar a cualquier edad. Solo necesitas el valor para tomar la decisión de valorarte a ti misma. Y cuando lo haces, descubres que el mundo está lleno de personas como Guillermo, personas que están esperando para ayudarte a volar. Hoy vuela libre, sin miedo, sabiendo que merezco cada momento de felicidad que tengo. Y mañana haré lo mismo, cuidando a mis niños, construyendo mi nueva vida y recordando siempre que nunca es demasiado tarde para encontrar tu hogar.